Gráfico de faja y circular. Gráfico faja. Son la representación de varios rectángulos uno seguido del otro, colocados en una misma línea, cuya longitud del rectángulo depende de la cantidad que represente cada ente, entendiéndose que ente es persona, animal o cosa, dado que cada rectángulo representa dicho ente, nuevamente donde el ente significa persona, animal o cosa. Problema 1. En un anaquel se tiene la siguiente cantidad de libros: 30 de historia, 40 de matemáticas, 20 de ciencias naturales, 25 de astronomía. Entonces, para cada uno de estos conjuntos de libros debe hacerse un rectángulo y debe disponerse en una especie de línea recta en una franja. Es decir, primero la representación del gráfico faja, con el cual empezamos con una línea, que le hacemos divisiones a esa línea, y como en el caso de historia son 30 libros, entonces tenemos 0, aquí vamos a representar 10 libros, luego 20 y de ahí 30. Los 30 libros de historia, aquí debe ir un rectángulo que nos represente esos libros de historia. Ahí lo tenemos y escribimos historia. Luego 40 libros de matemáticas. Lógicamente debe de ser 40. Cada uno de estos espacios representan 10 libros. Entonces para matemáticas serían 10, 20, 30, 40. Llegaría aquí la cantidad de 40 libros. Pero lógicamente la numeración seguiría 30, 40, 50, 60, 70. Tenemos 10 libros aquí, más los 10 de aquí, 20, más los 10 de acá, 30, más los 10 de acá, hacen los 40 libros de matemáticas. Fijándonos de que en el caso de la simbolización de los libros de historia representamos un rectángulo en azul, lo de matemáticas en un rectángulo violeta, que en este momento lo presentamos aquí. 10, 20, 30, 40. Se debe tener claro que esto es el esquema de la numeración en la recta o porción de recta. Va de 10 en 10. 10 libros, 20, 30, 40, 50, 60, 70 libros. ¿Ya? Entre los 30 y 40 y los 30 y 70 están los libros de matemáticas. Entre 0 y 30 la cantidad de libros de historia desde el punto de vista de la recta. Luego sigue los 20 de ciencias naturales, que serían 10 de aquí más 10 de aquí, harían los 20 de ciencias naturales. Hay que poner siempre matemática en el caso del cuadro anterior. 70, 80, 90. Vamos a representar los 20 libros de ciencias naturales en color verde. Y ponemos en forma simplificada CCNN. De manera que entre los 70 y los 90 están ubicados en la recta numérica los libros de ciencias naturales. Luego los de astronomía, que son 25, lo vamos a representar en color anaranjado, serían 10 de aquí más 10 de aquí, serían los 20. Pero para esto hasta acá al final son 30, así que tomaríamos la mitad para que fuesen los 25. 100, 110, 120, pero llegaría hasta 115 para los representativos de la cantidad de libros de astronomía. Y entonces hacemos un rectángulo anaranjado y ahí tenemos de astronomía. Y nuevamente entre 0 y 30 están los libros de historia, entre 30 y 70 están representados los libros de matemáticas,
Entre 70 y 90 los libros de ciencias naturales. Entre 90 y 115 los libros de astronomía. Siguiendo con esto, vamos a lo siguiente. Y vamos por el inciso 2. ¿Entre qué valores de la recta numérica están los libros de matemáticas? Nos vamos a la recta. Los de matemáticas están entre los valores de 30 y 70. Y en base a eso, debe de contestarse de 30 a 70. 3. En el número 7 de la recta numérica, ¿a qué libros corresponde? Número 7. Tenemos aquí de 0 a 10, de manera que entre 0 y 10 debe estar 7. Entonces pertenece a los libros de historia. Entonces concluimos a los libros de historia. Inciso 4. ¿A qué grupo de libros pertenece el número 112 de la recta numérica? 112. Tenemos aquí 110 y acá 120, entre 110, pero 115, que es el límite realmente, en ese rango está 112. Entonces pertenece a los libros de astronomía. Los libros de astronomía. Inciso 5. ¿Cuántos libros son en total? Cuando vamos haciendo la recta numérica, vamos obteniendo las cantidades totales. En este caso, el final nos representa 115 o simplemente la suma 30 más 40 más 20 más 25, que da 115. Entonces, hacemos la contestación a esa pregunta, son 115 libros. 6. Obtener los porcentajes de cada grupo de libros. Para ello entonces necesitamos las cantidades que nos han dado inicialmente. 30 de historia, 40 de matemáticas, 20 de ciencias naturales, 25 de astronomía. Esos datos los vamos a requerir, los trasladamos y aquí lo tenemos. Los 30 de historia, 40 de matemáticas, 20 de ciencias naturales, 25 de astronomía. Para calcular estos porcentajes debemos de obtener la suma de todos los entes. En este caso, los entes son libros, todos los libros. Entonces hacemos la suma acá. Y son 115. Hacemos la distribución de esta forma para obtener los porcentajes que nos están pidiendo. Entonces 30 más 40 son 70, 70 más 20, 90, 90 más 25 son los 115 libros. Entonces obtenemos porcentaje de los libros de historia, que es dividiendo el 30 entre el total, que es 115, multiplicado por 100. Esto es igual 100 por 30 entre 115 igual a 26.08%. Libros de matemáticas será la cantidad de estos libros, que son 40, entre el total, que son 115. 40 entre 115 y esto multiplicado por 100. Siempre se va a multiplicar por 100 porque es porcentaje. Entonces 100 por 40 entre 115 nos da el porcentaje de 34.78%. Y luego los de ciencias naturales, que son 20 entre el total, que son 115, y siempre multiplicado por 100 cuando se trata de obtener los porcentajes. Y entonces 100 por 20 entre 115 nos da 17.39%. Luego los de astronomía, que son 25 sobre el total de libros, que son 115, y eso siempre multiplicado por 100. Este número de 100 nunca va a cambiar. Bien, 100 por 25 entre 115, eso nos da
21.73%, que corresponde a los libros de astronomía. Y algo bien lógico, entre más libros, el que tenga mayor cantidad de libros, eso implica mayor porcentaje. Y lo podemos ver acá. La mayor cantidad de libros están en los de matemáticas, 40, dado que los de historia son 30, los de ciencias naturales son 20, de astronomía son 25, por lo tanto los de mayor cantidad son los de matemáticas y por tanto el porcentaje es mayor, 34.78%, que es mayor que 26.08, que es mayor que 17.39%, 34.78, que es mayor que 21.73%. Entonces, ¿y cuáles serían, por el caso, los porcentajes, el porcentaje que represente la menor cantidad de libros? Donde haya menos libros, menor porcentaje. Entonces, la menor cantidad de libros son los de ciencias naturales, que son 20. De manera que aquí tenemos 17.39%. En cambio, los otros son valores mayores comparados con los de ciencias naturales. Y con eso hemos concluido lo que es el trabajo específico de lo que es gráfico de faja, entendiendo su conceptualización, su ubicación y la forma de trabajar estos datos por análisis a través de preguntas.